Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a analizar el diseño de una estructura de control para este proceso que tenemos aquí. Primero discutamos los objetivos del proceso y las referencias primarias, que son la razón de que se haya construido este proceso. En concreto, el objetivo principal es proporcionar un cierto caudal aguas abajo a demanda. Habrá ciertas bombas que no están aquí, que chuparán más o menos caudal. Y lo que sí que es verdad es que tendremos disponible, si lo consideramos oportuno, un sensor de caudal etiquetado FT3 para adaptar el posicionamiento de nuestras válvulas a esa demanda de caudal. Eso será una perturbación. Y ese caudal aguas abajo, ¿de qué es? Bueno, pues de cierto reactivo que me entra por la tubería de la izquierda, que es disuelto en agua y que a su vez ese agua es calentada con un intercambiador al que llega una línea de vapor, steam supply, de modo que el objetivo de este proceso, por tanto, es proporcionar el caudal que se desee del reactivo con una cierta dilución y a una cierta temperatura. Por lo tanto, tenemos referencias primarias, digamos, de concentración y temperatura de lo que haya en el tanque 2, perturbación de la demanda de caudal y también un poco, pues, seguramente por seguridad, querremos mantener los niveles de los líquidos en los tanques pues en un cierto punto de operación. Por seguridad y porque si hay menos nivel del deseado, por ejemplo, el tiempo de residencia de los fluidos en los depósitos disminuye, las constantes de tiempo se aceleran y entonces a lo mejor las ganancias de los reguladores de temperatura y concentración deberían cambiar. Con lo cual, bueno, pues para tener una cosa más predecible, bien por seguridad, bien por evitar variaciones en la dinámica, nos interesa tener los niveles en un cierto punto de funcionamiento y por tanto pondremos también una referencia primaria de nivel. De modo que esto de aquí y esto de aquí van a ser las tres referencias de temperatura, concentración y nivel que deberemos seguir como objetivo primario de control en este sistema. Por lo tanto, vamos ahora a pasar al diseño de control. Para conseguir los objetivos de control, tenemos un montón de sensores por ahí y también tengo 4 variables manipuladas. Caudal de agua, que entra para diluir el reactivo, cuyo caudal también puede ser controlado con esta otra válvula, y caudal de vapor, que circula por el intercambiador para calentar más o menos el agua entrante. Y luego también tenemos pues un calefactor, una resistencia o vapor o lo que sea, que puede calentar directamente aquí en el depósito 2. De modo que ahora pues pasaremos a estudiar cómo diseñar controladores. En principio intentaríamos que tipo PID para controlar este proceso. Entonces lo primero que vamos a diseñar va a ser pues la estructura más simple posible, en el sentido que aquí tengo un montón de sensores, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 sensores, y solo tengo 3 referencias primarias: temperatura tanque 2, concentración tanque 2 y nivel. Por lo tanto, parece que sobran sensores a priori, y también tengo 4 posibles variables manipuladas, 4 actuadores, y solo tengo 3 cosas a controlar. De modo que, primero, intentaríamos conseguir diseñar una estructura sencilla. La más sencilla sería la multilazo, 3 referencias, 3 sensores, 3 variables manipuladas. Y si eso funcionara, pues nos podríamos ahorrar el coste de la instrumentación adicional con todos estos sensores y actuadores automáticos extra. Y si esa estructura no funcionara, pues entonces ya deberíamos complicar la instrumentación añadiendo todo esto. Con lo cual, la solución la haremos en 2 pasos. Primero, pensando que todavía no hemos comprado la instrumentación y seleccionando un subconjunto de todo esto para ver si funciona. Y un segundo paso, suponiendo que el otro no funciona, haciendo una estructura de control que incluya absolutamente toda esta instrumentación de sensores y actuadores para, hipotéticamente, conseguir mejores prestaciones que con la estructura básica. Bien, pues comencemos. Por simplicidad, el primer diseño, intentando minimizar la instrumentación multilazo, lo veremos en este vídeo, y el diseño completo, utilizando toda esta instrumentación que nos aparece aquí, lo veremos en un segundo vídeo a continuación de este.
Primero pensemos en la estructura básica y en esa estructura básica, pues lo primero que uno se le ocurre es utilizar como sensores simplemente los de las variables controladas y que lo más básico de todo pues es no meterse a generar referencias secundarias, sino que las variables controladas pues sean solamente las primarias. Con lo cual vamos a prescindir de este porque no tenía referencia primaria, y como tampoco tenemos referencia de caudal, pues prescindimos también de estos caudalímetros. Claro, luego los pondremos, no nos preocupemos, pero así me quedo con estos 3 sensores, de modo que ahora es el momento de elegir 3 variables manipuladas de las 4 y también prescindir de una. Claro, si tuviera un modelo linealizado, pues haría técnica de emparejamiento con matriz de ganancia relativa, etcétera, pero vamos, también por sentido común los emparejamientos se pueden hacer bastante razonables. Para ayudarnos en este sentido común, vamos a suponer que la ratio nominal de reactivo a agua es de 1 a 5. ¿Por qué? Pues porque en ese caso un incremento de una unidad, por ejemplo, hacia arriba de caudal de reactivo duplica la concentración, mientras que un incremento de una unidad hacia arriba de caudal de agua pues apenas cambiaría la concentración. Entonces, en ese caso, el emparejamiento aconsejable por sentido común, y si hacemos ecuaciones también sale con la RGA, es que se utilice el caudal pequeño para controlar concentración, en este caso por lo tanto el caudal de reactivo, y el caudal grande para controlar nivel, en este caso el caudal de agua, porque nominalmente van en una relación 5 de agua por 1 de reactivo. Bueno, pues en ese caso, por tanto, ya tenemos esta idea básica. Utilizaremos este sensor de concentración con algún tipo de analysis controller para actuar sobre la válvula de reactivo, y utilizaremos este sensor de nivel como input a un cierto level controller para actuar sobre la válvula de agua. Obviamente, las referencias de nivel y de concentración vendrán, digamos, son referencias primarias desde la consola del operador o interfaz de usuario o lo que sea. Nos queda simplemente el control de temperatura. El tema es que aquí hay 2 actuadores con capacidad de controlar temperatura. La variable manipulada 1 calienta directamente el tanque 2, y si el tanque 2 pongamos es pequeñito y esto tiene la potencia suficiente, pues a lo mejor pues yo podría hacer ese control de temperatura directamente con la variable manipulada 1, dejando la variable manipulada 3, ese caudal de vapor, pues a un cierto punto de operación donde, pues por ejemplo, al final, después de mezclarse esto, nominalmente aquí haya agua a 50 grados y que aquí la caliente a 55, 57 o 60 o algo así con este segundo calefactor. Bueno, pues eso podría ser perfectamente válido. Pero por otra parte, yo podría directamente actuar con la variable manipulada 3, caudal de vapor, un intercambiador, digamos, supongamos a lo mejor de mucha más potencia que esto, para poder conseguir grandes incrementos de temperatura. El problema es que, bueno, podré conseguir grandes incrementos de temperatura, pero de una forma más lenta, porque primero tendré que calentar todo el tanque 1 y toda el agua del tanque 1, más caliente o no, deberá pasar al tanque 2. Y si no me piden mucho caudal de salida, pues eso tardará mucho tiempo. Con lo cual, bueno, pues tengo un actuador más rápido, pero de menos potencia, o un actuador más potente, pero más lento. Claro, luego intentaremos utilizar ambos actuadores en una estructura en cascada, pero ahora, en lo que sería el control multilazo, yo debería limitarme a elegir uno de los dos. Cada uno de ellos tiene sus ventajas e inconvenientes. Normalmente, pues uno escoge como actuador pues aquella variable con una ganancia y rapidez suficiente. Claro, el tema es que este tiene la rapidez suficiente, pero la ganancia igual se queda corta, y el 3 pues tiene la ganancia suficiente, pero la rapidez no. Entonces, bueno, pues ¿cuál cogemos? Bueno, pues sería cuestión de probar, y dependería también de los incrementos de temperatura que queremos, etc. Por lo tanto, cualquiera de las dos soluciones podría ser válida para una aplicación concreta. Pues yo aquí voy a coger como este actuador rápido, VM1, para esta estrategia básica, de modo que este Temperature Transmitter 2 irá a un Temperature Controller, y ese Temperature Controller
será el que decida la potencia calorífica que se aporta aquí, y esto sería, por tanto, la estrategia multilazo básica que habríamos utilizado pues por sentido común. Y ya digo, en la fotografía inicial había 4 sensores más que yo he decidido no utilizar, porque si esto funciona bien, pues igual no compensa la inversión extra en esos instrumentos y la complejidad adicional de la estructura de control. Y también aquí he decidido no utilizar esta variable manipulada 3, de modo que yo la pondría en manual a un cierto punto de operación de diseño, suponiendo que con los incrementos sobre el punto de operación de esta variable manipulada 1 yo podría conseguir las referencias de temperatura que me piden. Con lo cual este sería el diseño inicial multilazo a probar sobre mi planta. Por brevedad, el diseño completo, utilizando toda la instrumentación que yo he borrado para mejorar las prestaciones respecto a lo que se obtenga aquí, lo veremos en un segundo vídeo. Por lo tanto, concluimos aquí. En este vídeo hemos planteado los objetivos: proveer de un cierto caudal a demanda en unas ciertas condiciones de concentración y temperatura y mantener los niveles en un cierto punto de operación, y aunque existe la posibilidad de incorporar más instrumentación, nos hemos limitado a una estructura multilazo donde medimos las referencias primarias, las pasamos por ciertos controladores PID y las ponemos a 3 variables manipuladas. Si las prestaciones no son satisfactorias, deberemos complicar esta estructura con cascada, feedforward, etc. Aquí concluimos. Muchas gracias por vuestra atención.